Nos acompaña ahora es Alejandro Ávila Borrego de Beluga Pay. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Un gusto gracias. que estés con nosotros. Traes un tema interesante, pero aparte que está de moda. Cuéntanos qué es Beluga Pay y qué haces ahí. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Pues nosotros lo que estamos haciendo es que creamos un sistema que te va a permitir como negocio recibir pagos con efectivo, tarjeta y criptodivisas. Okay. No vamos a aceptar Bitcoin, por ejemplo, por el tema de que es caro, es lento, no es una moneda eficiente para el mundo real. Vamos a empezar con Ether y Litecoin, que son monedas más eficientes, que normalmente cuando no está saturada la red son transacciones inmediatas, pero digamos que somos un punto de venta completo para que un negocio pueda recibir cualquier forma de pago y que también desde ahí mismo puedan, por ejemplo, aplicar para un préstamo en forma de criptodivisas. La idea es como tratar de involucrar a los comercios a toda esta nueva tecnología y todo este nuevo mundo financiero, ¿no? Oye, Alejandro, vemos que quien compra bitcoins, o la mayoría de la gente que compra bitcoins, lo hace como una forma de inversión. Aún vemos que no llega como un método de intercambio generalmente aceptado. ¿Cómo lo están llevando de la mano las pequeñas y medianas empresas? Yo creo que Bitcoin es ahorita un tema para inversión, más que como para transacciones en el mundo real, por el mismo tema de que, sobre todo últimamente con el boom, que está ahorita casi en $18,000 el Bitcoin, pues está entrando muchísima gente, pero digamos que lo hacen como para resguardar valor, no tanto como para transaccionar, digamos. Hay mejores monedas para eso. Bien, ¿qué tipo de empresas se pueden acercar a Beluga Pay? Pues tenemos de todo tipo, desde restaurantes, doctores, bares, hoteles, realmente cualquier negocio que acepte pagos con efectivo, tarjeta o cripto, pues va a poder hacerlo, va a poder aceptar, por ejemplo, Ether, de ahí puede subirse una plataforma como Bitso y vender la moneda ahí, ¿no? O sea, realmente es una economía completamente transparente que va a ayudar a que los negocios pues reciban cualquier forma de pago y crezcan sus ventas, ¿no? Bien, ¿qué futuro le ves a esta tecnología blockchain? Pues blockchain va a estar en todo, va a ser igual de invasivo que el Internet. Es como en el 94, 92 que se preguntaban las personas para qué va a servir el Internet. Y ahora, ahora blockchain va a estar en todo el tema médico, registros públicos de propiedad, contratos inteligentes. Hay países enteros que tienen toda su economía, digamos, todas las propiedades, registros médicos, ya en una blockchain. Entonces, el tema en el inicio de la música, por ejemplo, está fuertísimo el tema de blockchain. Realmente va a llegar a un punto donde no vamos a saber ni dónde lo estamos usando o que estamos actualmente utilizando una plataforma de blockchain de tan grande que va a ser esto, creo yo. ¿Qué opinas de la tecnología y la innovación para las pymes actualmente, con todo este tema? Pues mira, yo creo que México es un país que, al menos en el tema de las empresas fintech, somos un país en Latinoamérica que estamos peleando ahí con Brasil y creo que en México hay muchísimo talento. El 85% de mi equipo son mexicanos. Tenemos excelentes desarrolladores que se pueden topar con cualquiera en todo el mundo. Tenemos desarrolladores de blockchain que platican con programadores de Rusia, Ucrania, Holanda, lo que sea, y estamos realmente a la par. O sea, no es como hace 15 años que todo el talento había que importarlo o buscar en otro lado. Creo que aquí en México ya hay increíble talento y es por eso que nosotros siempre buscamos primero contratar gente aquí que estar buscando afuera. Aunque sí tenemos también gente de fuera, pero realmente el core de nuestro equipo es mexicano. Bien, aquí en la región, en Latinoamérica, ¿de qué país podríamos aprender o apoyarnos? Yo creo que Chile está haciendo cosas interesantes. Brasil, obviamente por todo el tema del e-commerce más grande de Latinoamérica es de Brasil, pero yo creo que México está ahí con ellos. O sea, yo creo que si a esos países les preguntas, van a decir que México. Y bueno, las empresas que se están relacionando con estos temas, las empresas, por supuesto, mexicanas, ¿tienen alguna conexión con las empresas de Chile o las de Brasil? Sí, por ejemplo, yo hace poquito me invitaron a dar una plática para una comunidad de blockchain de Costa Rica. Pero como el tema de blockchain es algo totalmente global, así también son las comunidades completamente globales. Yo me meto a foros donde hay gente de todo el mundo platicando horas y horas el tema y realmente todo el tema no nada más tecnología, pero el tema de blockchain sí es algo que lo vemos que está creciendo en todas las comunidades, no nada más en ciertos sectores, y creo que cada vez se pone más interesante el ecosistema. ¿A cuál sector le faltaría un poquito más de impulso aquí en México? ¿En cuanto a startups?
Híjole, pues yo creo que si logramos que la ley FinTech sí meta temas como regulatorios y controles, pero que no inhibe la innovación, que no lo haga exageradamente caro para un chavo que tiene una idea increíble en su garage, como en Silicon Valley, que no tenga que conseguir cientos y miles de pesos para poder lanzar su proyecto, que creo que a veces es lo que sucede con la sobreregulación, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que tiene que haber controles, pero a veces, si se nos pasa la mano, puede pasar algo como eso. Creo que eso es lo único que yo trataría de cuidar. Alejandro, en este marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿cómo consideras que este tema impulsaría la competitividad de México? No, completamente. Si México, por ejemplo, lograra hacer los casos como otros países como Estonia, que tiene el tema de blockchain y la tecnología en su core, digamos, en todo lo central que ellos hacen, si México adoptara esa ideología en el país, o sea, acabaríamos con temas como la corrupción, como el tema cuando las casas que no están bien registradas en catastro y se venden a 5 dueños. O sea, realmente este tipo de tecnologías pueden ayudar a que el país pues salga de muchos problemas que tenemos arraigados desde hace muchísimos años, ¿no? Alejandro, muchas gracias por venir a visitarnos, compartirnos esta información y te vemos pronto por acá. Gracias. Un gusto Saludos. platicar contigo, Alejandro Ávila Borrego de Beluga Bay. Muchas gracias.